congresista, bienvenido nuevamente a Radio Nacional. Buenos días, gracias por la invitación. Después de casi 5 años tengo el honor de volver a visitar Radio Nacional para hablar de algunos temas de actualidad. Sí, congresista, primero quería saber su opinión sobre este primer viaje a provincia que está haciendo el presidente de la República, Ollanta, precisamente a una zona muy sensible, ¿no? Pisco, estamos casi a 4 años de cumplir el terrible terremoto que asustó esta zona del país. Bueno, es un viaje emblemático, ¿no? Porque da su primera salida de Palacio de Gobierno justo a un lugar donde se ha producido un profundo sufrimiento y donde también, según se comenta mucho, ha habido un abandono, ha habido problemas en el tema de reconstrucción de Pisco, porque ustedes saben que después de producido el terremoto se hablaba de construcciones, se hablaba de hospitales, de inauguraciones de escuelas con implementos, y al final resulta que se inauguraban sin tener realmente los requisitos para estar en pleno funcionamiento. Han habido muchas denuncias hasta de hospitales que se inauguraban y que incluso dijo un diario local que en 3 oportunidades se puso la primera piedra del Hospital San Juan de Dios, si no me equivoco, ahí en la localidad de Pisco. Entonces, ahora Ollanta Humala, entiendo, quiere visitar ese lugar donde hay mucho sufrimiento, y esperamos también que los temas irregulares puedan ser investigados, ¿no? Para que no quede solo en visitas. Y hacer también de una vez las obras, los trabajos, ¿no? Obra pública, claro. La obra pública que está abandonada definitivamente. Sí. Hay protestas de la población y acá, si lo decimos así, de una manera popular, está tomando el toro por las astas. Así que me parece bien, sobre todo, como les decía, ese viaje emblemático a un lugar donde un determinado desastre dejó mucho sufrimiento en la población, ¿no? Y muchos han pensado que la zona de Pisco y la propia región Ica fue abandonada por el gobierno anterior. Esperemos que no sea así, y esperemos que Ollanta Humala siga también visitando lugares del Perú que muchas veces son olvidados y es donde más hay sufrimiento de todos nuestros compatriotas, ¿no? Congresista, de otro lado, el Parlamento ha dado una buena señal al país ayer al crearse esta Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Ningún parlamentario se opuso a esta comisión. ¿Cuál es la tarea que ahora corresponde ya luego de la instalación o de la confirmación de esta comisión? Bueno, el Congreso entiende que hay 2 labores primordiales por hacer. Una, esta comisión de estudio que va a monitorear, evaluar, analizar, estudiar, hacer propuestas para mejorar el tema de seguridad ciudadana y combatir la delincuencia común. Pero a su vez el Congreso también tiene la responsabilidad de aprobar normas con carácter urgente para que se pueda combatir frontalmente la corrupción y también la delincuencia común. Además, no olvidemos que esta es una labor que también le compete a los jueces y fiscales, porque al final quienes liberan a los delincuentes que ahora último vemos que están cometiendo asaltos, robos, secuestros al paso y hasta violaciones, son los miembros del Poder Judicial, son los jueces los que finalmente firman las resoluciones que le permiten a estas personas salir de la cárcel. Ahora, lo que ha decidido ayer el Congreso nos llama también a otra reflexión. En los últimos años, casi todos los ministros del Interior, llámense Octavio Salazar, Luis Alba Castro, Barrios, Mercedes Cabanillas, todos presentaron planes de seguridad ciudadana para Lima, todos, y ninguno pudo lograr su objetivo. Entonces podríamos decir que en los últimos años ha habido un fracaso en la lucha buscando una seguridad ciudadana para la población, y es más, me atrevo a comentar que la delincuencia se habría incrementado. Hoy día los delincuentes son más avesados, y mira, a pesar de lo que pasó con la familia del congresista Reyardo, de que la población reclamó, que exigía penas más drásticas, que hasta se habló de pena de muerte, a las pocas horas mataron a un policía de 12 balazos cuando quisieron robar unos aparatos telefónicos. Entonces vemos que los delincuentes no escarmientan, o sea, salen con armas, en algunos casos drogados, ponen en peligro a la población, y ahí sí tenemos que ser drásticos. Yo lo he dicho por principio, no soy partidario de la pena de muerte, pero sí creo que hay que insistir en la cadena perpetua, en la eliminación de beneficios penitenciarios para los internos reincidentes y en la construcción de penales agrícolas
que permita que los internos hagan trabajos remunerados. ¿Y por qué remunerados? Porque lo que se le pague al interno, por decir un ejemplo, 600 soles, que sería el sueldo mínimo, se podría dividir en 3 partes. 200 iría para su familia y poder mantenerla, porque en muchos casos son sostén de familia. 200, o sea, el segundo tercio sería para su alimentación, y el tercer tercio sería un fondo para pagar la reparación civil, porque al final del juicio van a tener que cobrarle una reparación civil, y en muchos casos se ha comprobado que hay delincuentes que cumplen su condena y no tienen dinero para pagar la reparación civil. Entonces, que trabajen, que hagan algo productivo. Y mira, en la época de Fujimori se utilizaban a los soldados del ejército para construir carreteras. Ahora deberíamos utilizar a los reclusos, a los internos, que hagan carreteras, que construyan hospitales, que construyan escuelas, que los lleven a penales agrícolas, que produzcan sembríos. Se puede construir penales en Ayacucho, Huancavelica, Junín, y van produciendo, van trabajando. Y aquellos que se resistan a trabajar o que tengan alta peligrosidad y que resulte más difícil su readaptación, los pueden enviar al penal El Cepa o al penal El Frontón, por ejemplo, si se logra rehabilitarlo. Estas son propuestas que se ponen sobre la mesa y esperemos puedan ser discutidas y aprobadas lo antes posible. Usted es abogado y conoce perfectamente el tema. ¿Por qué es que los jueces liberan a tantos delincuentes que, inclusive con libertad condicional, están haciendo de las suyas? Mira, ¿qué pasa con el juez? ¿No tiene el instrumento adecuado o hay otra cosa, otro tipo de cosas por el medio? Mira, yo te diría que en principio, en una respuesta utilizando un lenguaje popular, solo caben 2 razones para que un juez actúe así: o por ignorancia o por corrupción. O el juez no ha leído la ley o no sabe aplicar la norma, o desconoce cómo debe sancionarse o restringirse o limitarse la excarcelación de un recluso peligroso, o hay corrupción de por medio, pues, o le dan plata y el juez lo saca. Mírame, ahora último, todos los peruanos hemos visto el caso emblemático de la familia del congresista Rillado. Las noticias dicen: capturaron rápidamente a uno de los posibles responsables que estaba en el hospital Hipólito Unanue, creo. El fiscal ya pidió su captura e incluso se dice que estaría solicitando pena de cadena perpetua. Hasta este momento se ve una reacción enérgica, ¿no? Y eficaz. Dicen, capturan al delincuente, está detenido y le piden cadena perpetua. Hasta ese momento todo perfecto. Sin embargo, yo quisiera reflexionar con los amigos radioyentes de aquí de Radio Nacional y con ustedes, y esperar que la historia no se repita, porque en Ancash, que es la región que yo represento, hace un año sucedió algo parecido. Mataron al presidente regional en ejercicio, José Luis Sánchez Milla. Lo mataron, capturaron al delincuente, lo metieron preso, el fiscal pidió cadena perpetua y un año después el Poder Judicial lo liberó. Hace pocos días ha salido en libertad el responsable del asesinato del presidente en ejercicio de la región Ancash, José Luis Sánchez Milla. ¿Conoce usted los argumentos por qué salió? Mira, el Poder Judicial ha dicho que en algunas diligencias que llevó a cabo la policía para recoger los casquillos o para realizar ciertas pruebas donde se investigaba el uso de armas, decía el Poder Judicial, como no estuvo presente el fiscal, por consiguiente no tiene validez y lo ponemos en libertad. Y sin embargo, al leer el expediente se ve que esas diligencias ya habían sido convalidadas por el juez de primera instancia. Ya el juez, de acuerdo a las nuevas normas legales, le había dado validez, le había dado valor, había reconocido la diligencia y le había dado la fuerza necesaria para que tengan sustento. Y cuando llegan a la Corte Superior, la Corte Superior dice no leyó esa parte, porque hay que ser claro, no la leyó y permitió que el delincuente salga libre. Entonces, la viuda de la persona asesinada ha estado en Lima la semana pasada pidiendo justicia, tratando de denunciar el hecho de que una autoridad electa por el pueblo la habían asesinado y habían puesto en libertad al asesino. Algo parecido a lo de Renzo Rillado en cuanto a la actuación de la policía y de los fiscales, porque mira, lo capturan, piden cadena perpetua, todos creen que está bien y al año sale libre. Y tienes el caso Romina, una niña que quedó cuadraplégica
y hasta ahora no hay resultados. Hace un año. Claro, e incluso se dice que el responsable ya estaría buscando que acogerse a beneficios penitenciarios para poder salir en libertad. Entonces, ese peligro que hay, evidentemente tiene una gran responsabilidad en el Poder Judicial. Congresista, debe incrementarse las penas para los malos jueces, los que no leen bien el expediente. Hay jueces en cárcel, o de repente reciben algún soborno. La normatividad le da una sanción drástica en estos momentos. Mira, en el caso de los jueces se puede hacer investigaciones por la Oficina de Control de la Magistratura, que les daría sanciones disciplinarias o administrativas, que la máxima sería destituirlos, o de lo contrario amonestarlos, darles apercibimiento, que son llamados de atención, ponerles multas, pero lo más fuerte sería destituirlo, para lo cual la OCMA, la Oficina de Control de la Magistratura, tendría que hacerle un proceso disciplinario y luego pedirle al Consejo Nacional de la Magistratura que le haga otro proceso para que lo destituya. O sea, estamos hablando de por lo menos 3 años duraría destituir a un juez de primera instancia. 3 años. La otra vía sería una denuncia penal contra el juez por delito de prevaricato, que es un delito contra la administración de justicia y que puede dar lugar a penas, creo, de hasta 5 o 6 años de prisión. Pero ¿qué pasa? Que las veces, y te lo digo por experiencia, que se ha denunciado a un juez por delito contra la administración de justicia, los jueces han respondido: no señor, este es mi criterio jurisdiccional, y como no se le puede sancionar por su criterio, entonces quedan exculpados. Mira, nosotros podríamos hoy día, a través de Radio Nacional, pedirle al presidente de la Corte Suprema, César San Martín, que le informe al país cuántos jueces han sido condenados por prevaricato en el Perú en los últimos 10 años, digamos. Que nos diga cuántos han sido procesados y condenados. ¿Cuántos jueces a nivel nacional? Pues si encontramos 5, serían muchos. Entonces todos terminan exculpados bajo el pretexto del criterio jurisdiccional. Y eso es lo que tenemos que combatir, porque los que autorizan, los que abren la puerta de la celda, los que le dan la posibilidad de salir a estos reclusos reincidentes en muchos casos, son los jueces. Entonces tenemos que ser drásticos. Si al interno pedimos sanción, si para los malos funcionarios los castigamos, comencemos pues a atacar a los malos magistrados. Y eso no significa mellar la autonomía del Poder Judicial, como por ahí ya se dejó entrever. Al contrario, esto significa darle garantía a la población que cuando un proceso judicial se lleve a cabo, el juez sí va a leer el expediente. Por ejemplo, ahora último, todos recordamos de que hace 7, 8 años había un vocal de la Corte Suprema que tenía una conducta cuestionada por firmar resoluciones que favorecían a la corrupción. El juez Robinson González Campos, un juez supremo totalmente cuestionado, fue sometido a un proceso de ratificación al Consejo Nacional de la Magistratura, y este proceso se realiza cada 7 años de acuerdo a la Constitución, y el Consejo Nacional de la Magistratura la semana pasada ha resuelto no ratificarlo, lo cual me parece bien, porque un juez que daba señas o señales de favorecer a la corrupción no podía seguir en el Poder Judicial, y el Consejo no lo ha ratificado. Ese es un gesto importante que hay que destacarlo, porque se trata de un vocal de la Corte Suprema de Justicia que no es ratificado por dictar resoluciones que favorecían a la corrupción. Entonces yo creo que si se sigue ese camino, si a ese juez supremo se le saca, ¿por qué no hacerlo con los demás magistrados? Y es más, yo te puedo traer hoy día, digamos, una primicia para Radio Nacional. Ayer me han notificado a mí una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura donde le inician un proceso disciplinario a 5 vocales de la Corte Suprema de Justicia por no haber cumplido adecuadamente la ley y por no haber sustentado sus resoluciones de acuerdo a ley, lo cual es otro paso importante, porque vamos viendo ya que las autoridades están empezando a investigar jueces, pero ojo, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se puede conocer el nombre? Claro, acá tengo el nombre de los 5 vocales supremos. Dice acá: el Consejo Nacional de la Magistratura resuelve, artículo primero, declarar fundado un recurso de reconsideración que nosotros presentamos, y dice, artículo segundo, abrir proceso disciplinario a los doctores
José Luis Lecaros Cornejo, Raúl Alfonso Valdés Roca, Héctor Wilfredo José Ponce de Mier, Hugo Antonio Molina Ordóñez y José Bayardo Calderón Castillo por su actuación como jueces de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mira, estamos llegando a situaciones que van a ayudar en esta lucha contra la corrupción y van a permitir que los demás jueces a nivel nacional vean que si a un Supremo, por no respetar el debido proceso, lo sancionan, pues que con ellos también se haga. Esta es una decisión para mí muy importante, estos 5 vocales de la Corte Suprema. Y además mira lo que dice acá, en el punto 18º dice: existen elementos de juicio suficientes para abrir proceso disciplinario a estos 5 magistrados, dice, por falta de análisis y motivación al dictar la resolución del 20 de enero del 2009 respecto a lo dispuesto en los trámites de extradición, porque esto se refiere a un caso, ustedes recordarán, de un ciudadano chino que había sido detenido en el Perú y que lo querían enviar a su país y le podían aplicar la pena de muerte. Ese ciudadano chino, tengo entendido, ahora está recluido todavía en un penal y había logrado un habeas corpus fundado por el Tribunal Constitucional, tenía una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía: señor, si usted lo entrega a su país por el delito que ha cometido, pueden aplicarle la pena de muerte. Y nuestras leyes dicen que cuando una persona va a ser entregada a un estado donde le pueden aplicar la pena de muerte, no debe procederse a la entrega. Y estos vocales supremos estaban diciendo que sí lo entreguen. Algo tan elemental. Tan elemental, de protección del derecho a la vida, de cumplimiento de los tratados internacionales, de respeto al debido proceso legal, de las garantías judiciales. Mira, eso, 5 vocales supremos no querían cumplir eso. Y acaban de iniciarles un proceso disciplinario que estoy seguro, de acuerdo al propio comunicado que saque el Consejo de la Magistratura, les aplicarán una sanción. Entonces, si comenzamos a sancionar a los vocales de la Corte Suprema de Justicia, pues que eso sirva de ejemplo y de reflejo para los demás jueces. Cuando se habla de falta de análisis, se puede señalar que no estudiaron o no estudian estos jueces el expediente. Así es, la falta de análisis es vital para un juez, porque el juez tiene como obligación leer el expediente que va a resolver, y si no lo analiza, ¿cómo puede resolver un expediente? O sea que estos firman sin leer, firman sin analizar. Yo pregunto, ¿esos son los jueces que tiene hoy día nuestra Corte Suprema de Justicia? Entonces, ¿en cuántos casos más estos jueces habrán actuado de manera similar? Esto de acá es porque los hemos descubierto, porque yo tuve la paciencia de investigar en el Diario Oficial del Peruano y encontrar esa resolución y denunciarlos, porque hay muchos casos que no los denuncian. Entonces la ley dice, si el juez comete actos de esta naturaleza y en un plazo de 6 meses no los denuncias, caducó la posibilidad de accionar. Mira, o sea, mira esa protección de la que gozan los jueces. Si en 6 meses no lo denuncias, señor, el juez se convierte en una persona intocable. ¿Ves? Entonces esta es una campaña o una cruzada que debería hacer toda la población, comenzar a denunciar a esos malos jueces y a esos malos fiscales. Ya empezamos con la Corte Suprema, no ratificaron a Robinson González Campos, perfecto. Le abren proceso disciplinario a estos 5 vocales supremos, perfecto. Sigamos en esa línea, sigamos luchando para acabar con esos jueces que a la larga favorecen a delincuentes o a corruptos. Congresista, sobre seguridad ciudadana, ¿hay necesidad de modificar leyes? Sí, yo creo que hay necesidad, primero, de ampliar el presupuesto para el sector interior, para el sector justicia y también para el Poder Judicial y Ministerio Público, porque si no se amplía el presupuesto y no se da más dinero, no se van a poder ejecutar obras. En segundo lugar, hay que modificar algunas leyes que permitan, por ejemplo, mayor facilidad para poder sancionar a los malos jueces o fiscales que incumplan las leyes o que liberen a estos delincuentes prontuariados. En tercer lugar, hay que eliminar los beneficios penitenciarios para los reclusos o internos o delincuentes reincidentes, y eso implica modificación de normas. O sea, hay que hacer algunas modificaciones y esperemos que éstas se hagan de manera rápida.